Vamos a ver entonces un poco sobre teoría de costo variable y bueno, cuál es la aplicación práctica que tiene esto y de dónde surge el costeo variable. Como habíamos comentado, para poder determinar el sistema el sistema de costos teníamos que utilizar al menos tres parámetros distintos. Un parámetro era qué consideramos costo y qué consideramos gasto. En ese caso, habríamos el sistema en dos partes: costo por absorción por un lado y costo variable por otro. Esto dependía de la clasificación dogmática de qué consideramos costo y qué consideramos gasto. El otro parámetro era el sistema de registración, en qué momento registrábamos y de qué forma, y teníamos al menos cuatro posibilidades. Uno era registración histórica o real. Esto significaba registrar con la documentación real, y lo que sucedía aquí era que tardábamos en tener toda la información, por lo tanto la información era precisa, pero no era oportuna. Y después teníamos tres sistemas distintos de registración llamada predeterminada. Dos tenían que ver con la predeterminación de costos indirectos de fabricación, utilizando tasas predeterminadas de costos indirectos de fabricación. En algún caso había que ajustar esas tasas predeterminadas con el nivel real de actividad, y había un caso en el cual denominábamos costo estándar, en donde la predeterminación de los costos no solo era para los costos indirectos de fabricación, sino para los tres elementos del costo. En el caso de los predeterminados, se brindaba información oportuna o más rápida, con mayor celeridad, pero con ciertas deficiencias, porque en algún momento tendría que hacer el cálculo de costos reales y poder determinar las diferencias existentes entre el costo real y el costo predeterminado, y esto lo que generaba son variaciones y contabilizaciones posteriores, que pueden ser sub o sobre aplicación de costos indirectos de fabricación en cuanto al uso de tasas predeterminadas IF, o sub o sobre aplicaciones para cualquiera de los tres elementos del costo, en el caso de estar aplicando costo estándar. Y por último, había otro segmento que determinaba el sistema de costos, y tenía que ver con el sistema de producción. Como dijimos, dos tipos de sistema de producción, al menos: un sistema de producción continuo, un sistema de producción discreto, y en función de eso, la aparición de costos por procesos o costos por órdenes. En esta imagen estamos mostrando un poco aparte el sistema ABC, que vamos a ver más adelante, en donde lo que se tiene en cuenta es el objetivo de poder calcular costos básicamente sobre organizaciones productoras de servicios. Vamos a ver que el ABC también se puede aplicar para empresas productoras o generadoras de producto, incluso industriales, pero la gran utilidad del ABC es poder costear servicios, cosa que el resto de los sistemas de costos tiene problemas para poder hacer. Lo hemos explicado esto en algún otro momento, que básicamente es porque el modelo contable era industrialista, por lo tanto los sistemas de costeos apuntaban a hacer el cálculo del costo de producto.
Hoy nos vamos a referir al sistema de costeo variable. Por lo tanto, tendríamos que estar haciendo una comparación entre el costo absorción y el costo variable, en donde lo que dijimos termina siendo una separación, una discriminación absolutamente académica, en donde consideramos que estamos en costos por absorción cuando las activaciones o el cargo al costo del producto tiene que ver con los sacrificios económicos que se generan en el proceso productivo. Y todos aquellos sacrificios económicos que están por fuera del proceso productivo son considerados gastos. Vuelvo, el costo por absorción, costo considerado todos los sacrificios económicos relacionados con el proceso productivo y el resto es gasto. Mientras que en el costeo variable consideramos que son costos todos aquellos sacrificios económicos que tienen un comportamiento variable respecto del aumento o reducción del nivel de actividad productiva. Y son considerados gastos todos aquellos sacrificios económicos que tengan un criterio fijo. Algunas de las diferencias existentes entre los dos costos que estamos viendo es que el costo por absorción es el sistema que tengo que estar aplicando según las normas contables impositivas. Mientras que el costo variable es de aplicación opcional y es utilizado básicamente para información interna. Esto significa que en el ente, en la organización, yo puedo estar utilizando dos sistemas distintos y uno lo voy a utilizar para la toma de decisiones, para poder optimizar y racionalizar la toma de decisiones en forma interna, y el otro lo voy a tener que estar calculando porque es el de aplicación para información hacia terceros. Los estados contables, regidos por ciertas normas emitidas por los consejos profesionales, están dentro de este ejemplo, en donde tendré que calcular por costos por absorción, los costos inherentes a una determinada producción, y sin embargo yo podría internamente estar aplicando costeo variable para información interna. Como dijimos, la diferencia entre uno y otro es qué considero costo y qué considero gasto. Y el punto determinante en cuanto a el por qué aparece el costeo variable está asociado al hecho de la desaparición de mercados insatisfechos. Es decir, mientras hay demanda continua o mercados insatisfechos, yo puedo seguir aplicando costos por absorción. ¿Por qué? Porque, como dijimos, el costeo por absorción permitía calcular cuál era el costo de producción, y al poder calcular ese costo de producción dividido por la cantidad de producto generado, podía obtener el costo unitario de producción, y conociendo el costo unitario de producción podía fijar el precio de venta. Esto yo lo puedo hacer dentro de un sistema de demanda insatisfecha, pero no lo puedo hacer en el caso de que haya mercado competitivo. ¿Por qué? Porque el precio en un mercado competitivo lo pone justamente la libre oferta y demanda. Es decir, el precio viene dado por el mercado, no lo manejo yo.
Entonces, en ese caso, el empresario, el dueño, lo que intenta saber es cuánto debe producir y vender para estar en un área de ganancia. Entonces, el objetivo de aplicar costos por absorción o costo variable tiene que ver con el objetivo de la información que generan estos sistemas de costeo y la utilización que yo voy a hacer de ellos. El costo por absorción sirve para hacer el cálculo del precio alzado o el costo alzado, es decir, costo unitario de venta, le agrego un porcentaje de ganancia y un porcentaje para cubrir los gastos y puedo fijar el precio. Mientras que en el costeo variable, yo puedo, aplicando este sistema, esta metodología de cálculo de costeo, puedo calcular el punto de equilibrio económico y financiero. Ahora bien, este cuadro que están viendo aquí es la comparación entre costo por absorción y costo variable para cada uno de los elementos del costo y la clasificación de esos elementos del costo según su variabilidad o su comportamiento frente a las diferencias en los niveles de producción. Entonces, si yo tengo materia prima variable, es una materia prima que se utiliza en forma proporcional a la cantidad de producto que estoy generando, para el costo por absorción será costo, pero es costo porque es materia prima y es parte del proceso productivo. Ahora, para el costeo variable también es costo, pero no es costo porque es materia prima, sino porque tiene un comportamiento variable. En el caso de que sea materia prima, pero que tenga un comportamiento fijo, para el costeo por absorción será costo, porque es materia prima y es parte de la planta, pero a los efectos del costeo variable es un gasto. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento fijo. Y esto pasa lo mismo con el resto de los elementos del costo y pasa también con los sacrificios económicos sufridos por aspectos financieros, administrativos o comerciales. Por ejemplo, los sacrificios económicos de administración que tienen un comportamiento variable serán gastos desde el punto de vista del costo por absorción porque son de administración y no son de la planta, pero tendrán un comportamiento de costo, o sea, serán asignados como costos de costeo variable porque tiene un comportamiento variable. Entonces, mirando en este cuadro, yo puedo determinar cuál es el tratamiento que le doy en una de las conceptualizaciones o en otra. Ahora bien, el sistema de costeo variable que nos permite determinar, y este es el punto más importante de la charla de hoy, nos permite determinar lo que llamamos el punto de equilibrio o el break-even point, según la literatura inglesa. Ese punto yo lo puedo calcular en términos matemáticos, pero también los puedo graficar. En este gráfico que vemos aquí, vemos un sistema de ejes cartesianos, en donde tengo por el lado del eje de las ordenadas los costos y en el eje de las abscisas los volúmenes de producción. Entonces, por un lado lo que voy a tener es una línea en donde voy a poder graficar las ventas, es esta línea que estamos viendo aquí, en donde por cada aumento en la cantidad de producto, aumenta la cantidad de ventas. Es decir, si yo vendo 0 unidades, voy a tener 0 ventas. Pero si vendo una unidad, voy a tener X ventas. Si produzco 100 unidades, voy a tener
X venta, y así sucesivamente. Entonces aquí lo que voy a tener es la línea de ingresos por venta. Después puedo graficar los costos fijos. Los costos fijos, si yo tengo 0 producción y venta, voy a tener, imaginemos, 100 pesos de costos fijos. Si yo produzco 100 unidades, también voy a tener 100 pesos de costos fijos. Si produzco 1000 unidades, también voy a tener 100 pesos de costos fijos. Entonces, los costos fijos están representados en una línea que es paralela al eje de las abscisas, y esto es lo que determina el costo fijo. El costeo, el costo variable tendrá un comportamiento que surge del punto cero. O sea, si tengo 0 producción, el costo variable unitario va a ser 0. Si tengo una unidad, el costo variable unitario va a ser igual al costo variable unitario de una unidad multiplicada por la unidad, y así sucesivamente. Es decir, voy a tener una línea que parte del punto cero y que tiene un ángulo que es inferior al ángulo que tiene las ventas. Si yo quisiera calcular entonces, ahora sí, el costo total, lo que tendría que hacer es sumar el costo fijo al costo variable. Y en términos gráficos, lo que tengo que hacer es trazar una paralela del costo variable unitario, pero no partiendo del punto cero, sino partiendo del costo fijo total. ¿Por qué? Porque el costo total va a ser la suma del costo fijo, es el costo variable total. En el punto en donde se cruzan las ventas totales y los costos totales, ese será el punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio, si yo lo busco en el eje de las ordenadas, va a estar dada por la cantidad de ventas necesarias para que la ecuación me dé 0. Es decir, con este nivel de ventas, las ventas menos los costos fijos, menos los costos variables, me va a dar 0 resultado. Y si lo mido sobre el eje de las abscisas, me va a dar qué cantidad en unidades necesito producir y vender para estar en 0. Todo lo que esté por encima de estas cantidades de unidades, estas cantidades de venta, va a ser área de beneficios, que es esta área verde que estamos viendo aquí, y por debajo de este punto de equilibrio, que es esta área naranja o marrón, según como vean, es el área de déficit o de pérdida. Bueno, esta es la gran utilidad que tiene el costo variable. Este gráfico, esta información, yo no la podría atender, no la podría tener si aplico costos por absorción. Entonces, la determinación del punto de equilibrio en valor, o sea, en términos económicos, en pesos, ese punto de equilibrio sería el costo fijo, ojo, acá es costo fijo total, dividido 1 menos el cociente que hay entre el costo variable y las ventas totales. Si yo hago esta cuenta, voy a obtener el punto de equilibrio en pesos dentro del sistema. Y si yo quisiera calcular el punto de equilibrio en unidades de producción, lo que tengo que hacer es dividir el costo fijo y en el cociente tendría que poner denominador las ventas totales menos los costos variables. Aquí sería en verdad el precio variable unitario menos el costo variable unitario. Este concepto es central. El precio unitario menos el costo variable unitario es igual a lo que denominamos contribución marginal. Entonces,
El punto de equilibrio en unidades será igual a la división entre el costo fijo total y la contribución marginal. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder fijar estos conceptos. En este caso, el precio de venta unitario es 100 pesos. El costo unitario, en este caso sería el costo variable unitario, es de 40 pesos por unidad. Yo les pido que tomen atención o presten atención a las variables o las magnitudes asociadas. Cada vez que yo esté hablando de pesos por unidad, estoy hablando claramente de, en este caso, costo variable unitario y en el otro caso, precio de venta unitario. El costo fijo total será de 120 pesos. Y otro concepto sería la idea del costo fijo no erogable. El costo fijo no erogable es aquel que no voy a tener que pagar. Y en este caso son 20.000 pesos. Estos 20.000 pesos son seguramente, por ejemplo, amortizaciones. Las amortizaciones estarán dentro del costo fijo total, pero las amortizaciones no tengo que pagarlas. En definitiva, las amortizaciones son un artilugio contable para poder asignar costos a cada una de las unidades de periodos o a cada uno de los ejercicios. Por lo tanto, de estos 120 pesos de costo fijo total, solamente voy a tener que pagar 100.000. Vamos a ver que esto me va a permitir también obtener alguna información importante que solo brinda el costeo variable. En este caso se pide calcular el punto de equilibrio en unidades y pesos de venta, calcular el punto de cierre, calcular el margen de seguridad si la empresa no tiene ventas reales, si tiene ventas reales de 250.000 pesos. Ahora vamos a ver qué significa cada uno de estos conceptos. El punto de equilibrio en unidades, como dijimos, sería el costo fijo total dividido la contribución marginal. Los costos fijos totales eran 120.000 pesos y la contribución marginal es 60 pesos por unidad. Esto lo podemos verificar aquí. Precio de venta unitario menos el costo unitario, costo variable unitario, da 60 pesos por unidad. 60 pesos por unidad, entonces es la contribución marginal. Entonces, el costo fijo total dividido la contribución marginal, los pesos se simplifican y este dato entonces me va a dar en unidades. En unidades, entonces, el punto de equilibrio es igual a 2.000. 2.000 unidades estará el punto de equilibrio. Si yo quiero calcular cuánto es el punto de equilibrio en pesos, entonces lo que haré es bastante fácil. Multiplicar la cantidad de unidades en el punto de equilibrio por el precio unitario de venta. Como el precio unitario de venta será 100 pesos por unidad, al generar la multiplicación estoy en 200.000 pesos de ventas. Entonces en 200.000 pesos de venta estoy en el punto de equilibrio. Si yo quisiera hacer en este caso una comprobación, lo que tendría que hacer es ventas, 200.000 pesos, los costos variables unitarios serán de 80.000 pesos. ¿Por qué? Porque son 2.000 unidades multiplicados por 40 pesos por unidad, que es el costo variable unitario. Eso me está dando 80.000 pesos, el costo variable total. Y a esa ecuación, a esa diferencia, me da 120.000 pesos. Si esos 120.000 pesos le resto los costos fijos totales, que no casualmente son 120.000 pesos,
Entonces, en 2.000 unidades de producción y venta, mi resultado es 0. El gran aporte que da el costeo variable es poder determinar rápidamente cuánto es lo que yo voy a ganar, por ejemplo, si produzco 2010 unidades. Si yo genero 2010 unidades, yo sé que voy a estar teniendo un resultado de 600 pesos. ¿Y cómo sé? Y porque estoy 10 unidades por encima del punto de equilibrio, y con 10 unidades por encima del punto de equilibrio, tendría que multiplicar la contribución marginal por esas 10 unidades para poder determinar cuál es el resultado en ese caso. Hagan la prueba, armen este esquemita con 2010 unidades y el resultado le va a estar dando 600 pesos de resultado positivo. Y si yo estuviera por debajo, si fueran 1990 unidades, es decir, estoy 10 unidades por debajo del punto de equilibrio, mi resultado va a ser 600 pesos de pérdida. Ahora bien, para poder determinar en términos financieros lo que se denomina punto de cierre, es exactamente igual que lo que hemos visto hasta ahora, pero solo utilizando conceptos erogables, es decir, aquellos en los cuales yo debo pagar. En el caso de este ejercicio, en lugar de tener 120.000 pesos, voy a tener 100.000 pesos erogables, porque dijimos que 20.000 eran no erogables. Por lo tanto, el punto de cierre va a estar en 1.667 unidades. Si yo quiero calcular esto en pesos de ventas, lo que tendré que hacer es multiplicar las unidades por el precio de venta unitario y ahí tendré el punto de cierre en pesos. Por debajo de este punto de cierre, y este es el concepto, por debajo del punto de cierre, la organización no solo está perdiendo desde el punto de vista económico, en el estado de resultados voy a estar mostrando pérdida, sino que adicionalmente, para poder pagar los gastos, voy a tener que tomar un préstamo o pedirle a los socios que pongan dinero. Por encima del punto de cierre y hasta el punto de equilibrio, voy a tener una pérdida económica, pero no voy a tener una pérdida financiera. Es decir, voy a tener dinero en la caja, pero en términos económicos voy a estar perdiendo, porque estoy por debajo del punto de cierre. Por debajo del punto de equilibrio y por encima del punto de cierre. Y por encima del punto de equilibrio voy a estar dando una ganancia económica y aparte voy a estar generando suficiente cantidad de caja como para poder pagar todos los gastos y costos. El margen de seguridad, que es el último concepto que nos queda analizar, es la diferencia porcentual que hay entre las ventas en el punto de equilibrio y las ventas reales. En este caso, las ventas en equilibrio son 200.000 y las ventas reales 250.000. Esto lo que significa es que el 80% de las ventas reales están cubriendo las ventas en equilibrio. Esto significa que podría estar cayendo las ventas reales en un 20% y no estaría perdiendo. Fijémonos esto, 250.000 de ventas reales, si cae un 20% las ventas, el 20% de 250.000 son 50.000 pesos. Si caen en 50.000 pesos las ventas reales, yo seguiría dentro de lo que es las ventas en equilibrio. O sea, este dato es revelador para saber qué tan lejos estoy del punto de equilibrio. ¿Sí? Si este dato estuviera muy cerca del 100, significa que mis ventas reales están muy cerca del punto de equilibrio. Aquí les esbozo un ejercicio
para que puedan practicar. Los datos son básicamente los mismos y utilizando el formuleo que hemos visto uno podría calcular o podría resolver distintos tipos de cuestiones asociadas a lo que es costeo variable. Preguntas que puedan tener son bien recibidas.